Gracias a todos por venir a estas jornadas de educación y las TIC. Vamos a hacer una pequeña mesa de presentación, pequeñita. Lo importante es luego la mesa de debate y las ponencias. Antes de continuar con lo que se trata del programa, voy a dar un poco la palabra a la parte que representa la Consejería de Educación, a Eva María Mediavilla. Así que, Eva, vale, cuando quieras. No sé si se me oye, sí, ¿no? Sí. Vale. Bueno, yo lo primero de todo quiero, aunque vengo en representación de la Consejería, quiero disculpar que la representación de la Consejería en este acto sea tan pequeña. Hay un congreso de formación en Avilés que hace que la jefa de servicio no pueda estar, la directora general está viajando y la consejera tiene ya la agenda completísima. Quería daros la bienvenida y bueno, decir que nosotros estamos muy interesados siempre en participar con todo tipo de iniciativas que permitan, por un lado, potenciar el conocimiento de las TIC en los alumnos de infantil, de primaria, de bachillerato, de formación profesional, como contenido en sí mismo para mejorar sus capacidades y sus competencias digitales, pero sobre todo queríamos convertir a las TIC en una especie de impulsor de los cambios metodológicos que debería producirse en la educación. Agradecer el esfuerzo que hace el Colegio de Ingenieros Informáticos, agradecer que nos pida colaboración. Nosotros, en la medida de lo posible, lo difundimos, tratamos de que los centros se animen a participar. Creemos que es difícil, estamos en un momento malo porque las inversiones son pequeñas, porque la carga horaria de los profesores es muy grande, porque las aulas aumentaron mucho de tamaño, pero aún así siempre hay centros que tienen muchas ganas de hacer cosas y que participan en estos eventos. Y nada, solo quería agradeceros otra vez vuestra presencia. Gracias, Eva. Yo quería comentar, a lo que dijiste ahora de que es una época difícil, ¿no? Mucha carga de trabajo, a lo mejor poca inversión, pero yo creo que hay acciones pequeñas, es decir, que no requieren una gran capacidad de inversión y se pueden impulsar y se pueden trabajar para al final mejorar lo que tenemos ahora. Uno de los objetivos de Impulso TIC justamente es el tema de la educación, porque creemos que si queremos cambiar las cosas en 10-15 años tenemos que empezar por los jóvenes, ¿no? Por la educación. Y nuestra labor en este sentido es, primero, poner en valor aquellos centros educativos, aquellos profesores, aquellos alumnos, aquellos grupos que quieren cambiar las cosas, que las hacen distintas, que quieren avanzar, que utilizan las tecnologías para hacer otro tipo de cosas, ponerlos en valor, premiarles con el tema del premio de Impulso TIC y difundir su trabajo, ¿no? Y bueno, ahí este es el sentido de esta jornada y del premio de Impulso TIC de Educación. Y yo creo que, sin más, vamos a dar paso ya a la mesa. Os voy a presentar la mesa redonda. Está constituida por el moderador, que es Darío Álvarez, presidente de la Asociación de Amigos de Internet. Arturo Encina, premiado de Impulso TIC de Educación de la pasada edición. Gracias por venir. Lidia Ortiz Parra, de la Fundación CETIC. Lidia. José Antonio Vega, director del área de transferencia metodológica de Valnalón. Encantado. Roberto Ballina, asesor TIC del CPR de las Cuencas Mineras. Y esta mesa ya es vuestra. Así que, cuando queráis. Creo que ya estamos todos equipados. Tecnología punta. Y yo tenía una pequeña chuleta para presentaros antes, pero ya me he ahorrado el trabajo, Óscar. Así que simplemente para que conozcáis a los miembros de la mesa, voy a decir vuestro nombre y levantáis la mano para que el público sepa quiénes sois. Lo tenía ordenado así. El primero es Arturo, que tengo aquí a mi derecha, Arturo Encina, que es profesor de inglés en el Instituto de la Hería. A Lidia era fácil reconocerla porque es la única mujer que lamentablemente deberíamos tener más presencia femenina. Está aquí, es experta en TIC, lleva muchos años trabajando con las TIC y los menores. Yo la conozco fundamentalmente por el tema del proyecto de Internet y Familia, de haberla visto otras veces en otras conferencias y demás de la Fundación CETIC. Luego tengo a José Antonio Vega, que está allí a mi derecha, en el extremo.
que trabaja en Valnalón difundiendo la cultura emprendedora entre los jóvenes en este caso. Y el último que me queda aquí a mano izquierda es Roberto Ballina, que trabaja en el Centro del Profesorado y de Recursos en las cuencas mineras, introduciendo las nuevas tecnologías educativas lo más que se pueda, ¿no? Bueno, pues el formato de la mesa, aunque animo al público para que en cualquier momento, si tiene que decir algo, intervenga. No sé si tenemos que pasarle ahí un micrófono sí, ¿no? Bueno, pues levanta la mano, pega ahí un toque y enseguida se le da el micrófono para que intervenga. Pues haremos una pequeña ronda introduciendo unos temas de la especialidad y la experiencia de cada uno de los que componen la mesa. Ya digo, si surge un tema sobre la marcha, yo creo que lo mejor es que se levante la mano y lo paramos en ese momento. Y luego, después ya de que cada uno intervenga, pues esto es una mesa redonda que incluye también al público, así que se sacarán temas por parte del moderador si es necesario, pero verdaderamente me gustaría trabajar lo menos posible. Así que espero que el público levante la mano mucho. Como novedad, por lo menos para mí, este año tenemos tecnología en lo que es mesa redonda, y a la entrada os habrán dado un pequeño aparatito. A lo largo de la mesa vamos a lanzar una serie de preguntas que veréis en la pantalla, y la idea es que entre el público pues votéis en el aparatito cuál de las alternativas posibles es bueno, la que consideráis más adecuada con respecto a la pregunta. No son preguntas difíciles, son cosas más de opinión, ¿eh? No es ningún examen. El sistema funciona de la siguiente manera, y así ya lo dejamos ya explicado. El aparato se le da el botón de encendido abajo a la derecha. En la pantalla saldrán en el cañón, ¿no? las preguntas, la pregunta y las opciones disponibles, y simplemente se selecciona la opción A, la opción B o la opción C, según corresponda, y se le da al botón de enviar. Y en la pantalla pues aparecerá sobre la marcha ya cada una de las opciones los porcentajes que tiene. Bueno, entonces, una vez aclaradas las cuestiones técnicas, vamos a empezar por el orden que tenía aquí, con estas intervenciones previas, y le doy paso a Arturo Encina. Hola, buenas tardes. ¿Funciona? Bueno, pues lo primero, daros las gracias por dejarme participar en esta mesa. Junto con Ángeles Marco, que está ahí, fuimos premiados el año pasado en educación, y nos gustaría agradeceroslo ahora también. Vale. En principio, voy a hacer un breve resumen de mi biografía tecnológica, que era lo que había entendido que íbamos a hacer, mi acercamiento a las TICs. Yo soy licenciado en Filología Anglo-Germánica, nada que ver con las tecnologías en principio, ¿no? Y soy profesor de educación secundaria desde 1986. Y en aquel momento el acercamiento a las nuevas tecnologías era muy poco, casi nulo. Cuando yo empecé, en Palma de Mallorca había un profesor de dibujo que utilizaba unos programas un poco raritos y salían cosas en la impresora llenas de gráficos que pocos entendíamos, pero que tuvo el tiempo y la paciencia de introducirnos en procesadores de textos, que en principio nos servían para poco más que corregir, bueno, que poner exámenes, y eran mejor que las máquinas de escribir porque nos facilitaban la corrección de errores, pero poco más, ¿vale? En el año 1991 me destinaron a un instituto aquí en Asturias, donde además de ordenadores en la sala de profesores había uno en el departamento. Y fue cuando realmente empecé a interesarme por las TIC, a través de aquel ordenador que teníamos allí, y porque mi abuelo me dijo que le pasara a máquina todas sus memorias, entonces empecé a aprender a usar realmente el procesador. ¿Vale? Después me compré un ordenador y poco a poco empecé a descubrir que aquello servía para más cosas, una de las cuales me había interesado siempre sobremanera, que era buscar situaciones de comunicación real y eficiente en inglés. Esa había sido mi preocupación desde el primer momento. Descubrí el correo electrónico e internet y empecé a organizar intercambios de correos con alumnos y profesores que estudiaban inglés en otros países, y aquello funcionaba, a pesar de que tenía que recoger los correos con floppies,
y más tarde, y juntarlos yo y luego enviarlos. Más tarde llegaron los discos duros y hacía lo mismo, me daban el disco, yo iba al ordenador del departamento, los metía todos, los cogía todos y los mandaba para Suecia o Dinamarca o Finlandia, en fin. El número de horas que le dedicaba era inmenso y gratis porque no me las pagaban, pero era muy gratificante, la verdad. Más tarde, pues, bueno, pues desde aquel momento no he dejado de utilizar las TIC ya en la enseñanza. Y en 1996 en Dinamarca, en un intercambio, cuando llegué al instituto, lo primero que vi fue una sala de ordenadores para los alumnos en la que prácticamente no entraban los profesores. Y me llamó poderosamente la atención porque además se estropeaban menos que los alumnos de los profesores y estaban para su uso sin otras restricciones que el propio sentido común que los alumnos llevaban al instituto. En el año 2004, un proyecto conjunto eTwinning, realizado con un colegio finlandés a través de una plataforma Moodle, que ya era un paso más, porque en las plataformas ya cabían muchísimos usos TIC. Uno de estos proyectos fue seleccionado como uno de los mejores de Europa entre los finalistas de los premios eTwinning y fuimos invitados a presentarlo en una reunión anual en Bruselas. El proyecto se llamaba Aprendiendo a través de la amistad y terminó con un intercambio real con un colegio finlandés. Se nos concedió el sello de calidad europeo por aquel proyecto. No sé si conocéis eTwinning, los que estáis aquí. Bueno, pues es una comunidad online de centros escolares europeos que tiene sus propias herramientas virtuales, su propia plataforma como Moodle o Edmodo o estas, ¿vale? En el año 2006 participé activamente en un proyecto Comenius con centros de Luxemburgo, Bélgica, Dinamarca y Asturias dedicado a la enseñanza sin papel, que alguno de los presentes probablemente reconozca por aquí. Y se llamaba eso, la enseñanza sin papel, y tenía que acabar el proyecto con la realización de una semana sin utilizar el papel en las aulas, todo a través de medios digitales. Fui a Dinamarca y descubrí que la distancia tecnológica era mayor que la geográfica con algunos países. Había pizarras digitales en todas las aulas y además se utilizaban como pizarras digitales, no solo como vídeos o reproductores de vídeo, de televisión y demás, sino que se utilizaban. Se usaban los móviles, había blogs, había de todo. Lo único que no tenían, como nosotros, era los medios, yo digo humanitarios, porque lo tenían todo muy bien dotado, pero se nos puso mal un niño y la familia con la que estaba nos le echó al hotel porque no quería saber nada de él. Muy bien dotados tecnológicamente, pero poco humanitariamente desde mi punto de vista. Vale. El proyecto terminó con la realización de una semana, o terminaba con la realización de una semana sin papel en un instituto, pero yo me cambié de instituto y ya no sé si realmente se llevó a cabo. Sí que hicimos alguno de los días. El año 2011-2012, Ángeles, Marco y yo trabajamos en la ERIA en un proyecto de Scratch con alumnos del primero de la ESO, que fue el premiado en las acciones educativas de las TICs y que presentaremos más tarde en una ponencia. También el año pasado hicimos una semana, hace 2 años, perdón, hicimos una semana angloamericana con un instituto de Mieres. El año pasado un intercambio con el IES de Alfonso, donde intercambiábamos productos tecnológicos, digamos. El curso pasado también participé en un proyecto eTwinning de mitología astur-celta con un colegio de Dublín. Nuestros alumnos de segundo de la ESO hicieron 2 proyectos Scratch. Uno era el primer viaje de Colón y el otro el Camino de Santiago y los valores del instituto. Y este año estoy haciendo un eTwinning con Irlanda y otro Scratch con alumnos de segundo de la ESO. Y no sé qué más, pero probablemente haga algo más también. Aparte de eso, he hecho muchísimos cursos relacionados con esto. Bueno, esa es mi trayectoria. Muy bien, gracias Arturo. Seguro que después volveremos sobre alguno de esos temas en la parte más de debate, ¿no? Bueno, vamos a hacer así como una especie de círculo en el sentido contrario de las agujas del reloj. Así que entonces, José Antonio, tienes ahí un ratillo. Bueno, no sé si se me oye. Sí, ¿no? Porque... Sí, ahí. Vale, perfecto.
Bueno, mi descripción personal va a ser en una frase, y me gusta decirla porque en mis 2 primeros pasos por la universidad con titulaciones no existían ordenadores. Entonces entenderéis que me describa como un analógico que de una mañana a una tarde pasó a enfrentarse a un planeta digital sin tener la suerte, como en este anuncio de detergentes, esta chica que viene del futuro a contarnos lo que ocurre y pasa, ¿no? Bueno, yo básicamente lo que quería contaros en estos minutillos es qué estamos haciendo en Banlalón, un poco vinculado a las TIC, como una de las 8 competencias básicas que hay que trabajar. Supongo que conocéis que somos una entidad pública del Gobierno del Principado de Asturias, que además hemos sufrido ese impulso que tenéis como título las jornadas, porque tenemos 26 años de existencia. Nacimos oficialmente como ciudad industrial del Valle del Nalón, pero hace ya 14 años que nuestra nomenclatura nos dio el salto a ciudad tecnológica Banlalón, aunque todo el mundo nos conoce por la marca Banlalón genérica, ¿no? Bueno, si os ubicáis, hay una fotografía ahí, estamos ocupando el antiguo espacio de la Fadría Sidermetalúrgica de Duro Felguera, tótem del siglo XIX y del siglo XX, de esa sociedad industrial en la que fuimos líderes y pioneros, y en ese sentido también transición de esa sociedad de la información o comunicación en la que estamos navegando, porque ahora mismo estamos trabajando, si pinchas ahí se ven un poco los diferentes elementos que hay una sinergia entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo. El Centro de Profesorados de Comarcas, que supongo que luego Roberto lo recordará, está ubicado ahí en el espacio. Tenemos 3 centros integrados de formación profesional, de formación reglada ocupacional y ahora mismo pues el 60-65% de los puestos de trabajo de toda la ciudad tecnológica de Banlalón están vinculados al sector de las TICs, ¿no? A mí siempre me gusta en la siguiente imagen comentar que, bueno, me toca a mí hoy, pero que somos un equipo de 24 personas, donde sí también, justo lo contrario que os digo, por un tema de genética y nacimientos, sí hay nativos digitales, porque hay compañeros y compañeras que sí pasaron por la universidad y ya tenían ordenadores en casa, ¿no? Bueno, nosotros a la hora de trabajar los proyectos educativos que íbamos trabajando, que os adelanto rápidamente, están vinculados al desarrollo de la competencia emprendedora, léase competencia, autonomía e iniciativa personal, de las 8 competencias básicas que plantea la LONCE, que planteaba la LOE y que además venían vinculadas de la disposición de la Unión Europea a partir de la cumbre de Bruselas de Lisboa del año 2000, que planteaba que Europa debería avanzar en la línea de varias innovaciones vinculadas a esas competencias, y una de ellas la competencia y el tratamiento digital de la información. Bueno, tenemos proyectos de los que no os voy a comentar, simplemente esa vinculación que hay, pero tenemos proyectos en educación infantil, en secundaria, en primaria, en bachillerato y en ciclos formativos que van vinculados, siempre ocurre lo mismo, que van vinculados justo a proyectos económicos, sociales, culturales, asociativos, que a los que las TIC siempre están ahí. Son proyectos anuales que se trabajan siempre vinculados a una asignatura o a un módulo que se trabajan desde septiembre al mes de junio, ¿no? Y en todos ellos hay una cosa importante que os tengo ahí anotados, un poco plantear cómo se va trabajando la competencia digital. Nosotros, digamos, trabajamos esas 8 competencias, tenemos 2 que son como un poco nuestros hijos e hijas más mimados, con lógica la de autonomía e iniciativa personal, pero digamos que la segunda con la que nosotros más trabajamos para trabajar un poco esa radiografía, eso sería el perfil de nuestros usuarios y usuarias desde los 3 a los 26 años, y veis que llevan tatuados todas las palabras y palabras con las que trabajan nuestros proyectos, desde la creatividad, cambio, ciencia, responsabilidad, cuestiones éticas y demás. La forma de trabajarlo que hacemos es buscando la implicación del profesorado, por supuesto el centro educativo, de las familias. Nos parece que padres y madres son los primeros orientadores que se implican o se tienen que implicar en la educación de sus hijos. Por supuesto los alumnos tienen que estar implicados, creerse los proyectos y trabajar con ellos. Y os he puesto ahí TICs, idiomas y responsabilidad social. La forma de trabajarlos, como os decía, es siempre a través de aprendizaje significativo, trabajando en proyectos específicos y siempre en un aprendizaje cooperativo. No hay proyectos individuales, no se valora nunca el trabajo individual ni se premia el trabajo individual, sino siempre el de la colectividad y el del grupo.
Nos parece que el profesorado es la pieza clave para trabajar todas esas cosas. Trabajamos para ellos y con ellos, siempre diseñando, trabajando herramientas, métodos y recursos eficaces, entre los que está todo lo que está vinculado a las TIC, a través de redes de apoyo que nos parecen vitales. Os decía ya de antemano, en esas 8 competencias básicas os he puesto en negrita las 2 que creo que están más vinculadas con lo que se va a hablar hoy aquí, y luego voy a explicaros un poco cómo entendemos que hay que trabajar las TIC o cómo las trabajamos nosotros en los 10 proyectos. Tenemos repetida esa. Cómo lo trabajamos en los 10 proyectos como en unas 3 dimensiones, ¿no? Primero la dimensión personal de cada alumno y cada alumna como usuario autónomo e independiente, planteándose algo que ya creo que desde hace años todos empezamos a utilizar, que es el aprendizaje a lo largo de la vida. Es decir, hay que trabajar a lo largo de la vida. Yo creo que en el campo de las TIC nos lo demuestra, no voy a decir año a año, sino semestre a semestre, que tenemos que actualizar todo lo que trabajamos. Y luego nos parece muy importante en todos los proyectos trabajar la dimensión social como la ciudadanía digital. En ese sentido, sí que planteamos que hay que trabajar creatividad e innovación en todos los proyectos, por supuesto comunicación y colaboración, siempre planteando investigación con un pensamiento crítico y buscando o planteando que en el ecosistema educativo en el que creemos y apostamos por él, la ciudadanía, entre otras muchas cosas, tiene que ser digital. Y por eso planteamos el juego de palabras que empieza a ser TEC, TIC, TEP, porque entendemos que, por supuesto, estamos ya más que asentados en el mundo de tecnologías de información y comunicación, pero en el mundo educativo hay que plantearse, y nosotros sí que lo estamos haciendo y apostando por ello, que las tecnologías son para aprendizaje y conocimiento, y es más, tienen que ser para empoderamiento y participación, trabajando en esa línea. Os resumo rápidamente cómo trabajamos en los diferentes programas cada uno de ellos. La fluidez tecnológica, que sería las TIC, pues les sirve a los chavales para gestionar dispositivos, para manejar software, para desenvolverse en esos entornos digitales, para la organización de la información, y eso tiene que ver que si tienen asociaciones de cooperación al desarrollo con estudiantes de países del hemisferio sur, o en educación primaria tienen cooperativas escolares, pues esa fluidez tecnológica forma parte del proyecto, porque van a tener acceso a una plataforma en la que están trabajando, en la que van colgando información, en la que tienen su propio blog, la forma de comunicarse evidentemente con socios de otros países que están a miles de kilómetros influyen. Pero creemos que hay que ir un paso más allá en el aprendizaje de conocimiento, lo que sería el TAC, en el que pensamos que tienen que educarse, que tienen que aprender a utilizar la información, que tienen que comunicar, colaborar para aprender con ese pensamiento crítico y más allá de mera mariposa que va saltando a través de las redes y de los conocimientos. Pensamos que hay que educarlos. Y ya por último, el concepto de ciudadanía digital, pues que sean más autónomos, que entiendan la identidad digital, que entiendan la necesidad de privacidad en la red y sobre todo que empiecen a valorar ya desde pequeños los conceptos de propiedad intelectual, porque en sus páginas web y en sus proyectos tendrán que tener claro que si quieren utilizar recursos, fotografías o referencias tienen que respetar esa propiedad intelectual. Entonces, ya para terminar un poco en la línea de lo que os estamos diciendo, que estamos incorporando los diferentes proyectos, nos hacemos la pregunta que yo creo que está vinculada a alguna leyenda urbana en el tono de dar por hecho que todos los nacidos más allá del 92 son nativos digitales. Al hablar de generación NET, de e-generation, de la Google Generation y demás, ¿no? Nosotros pensamos que hay que tener un poco eso en cuenta, porque puede ser complicado. También como el concepto de que ya todos tienen el cerebro adaptado a multitareas y son capaces de pasar de una a otra, ¿no? Creo que en ese sentido estamos todavía en una pequeña transición. Y eso termina derivando el uso de las TICs a la red emprendedora, donde están trabajando no solo compañeros y compañeras de educación, sino de 100 empresas o instituciones públicas y privadas del Principado, donde nuevamente las TIC tienen mucho que ver. Y cuando la gente joven da el salto y se plantea que el autoempleo puede ser una opción y utiliza los recursos de promoción emprendedora que tenemos en Badalona, pues evidentemente las TIC siguen estando ahí. Era un poco la radiografía que os queríamos hacer de cómo trabajamos TICs, pero básicamente en el... Muy bien, gracias José Antonio. Y ahora, antes de que pase a coger el turno Lidia, vamos a poner la primera encuesta tecnológica de la jornada, porque está relacionada precisamente con el asunto que nos comentará posteriormente Lidia. Así que a ver si funciona el asunto. Encendemos los aparatitos y nos colocarán ahí la pregunta en cuestión.
tienes ahí el... ¿Avanza o no avanza? Ahí estamos. Es que está pensando todavía. Vamos más allá. Vamos a ver. Esa pregunta no es la siguiente. Tenemos unas cuantas preparadas. Que está ahí. Sí, la de la parte de... A ver. Creo que estaba la última, aunque vayamos a hacer la primera. Ahí, la de la reputación online. Bueno, pues supuestamente con el aparatito podemos escoger entre una de esas 3 opciones en función de lo que cada uno del público considere, y nos aparecerá en pantalla el resultado instantáneo de la encuesta. Ya empieza ahí a encenderse los aparatos. Así que por la reputación online en un proceso de selección de personal hay 3 alternativas. No es significativa ahora ni lo será en el futuro. No es significativo, que le guste eso, primera opción. Segunda opción, no es significativa ahora, pero sí en el futuro. Y la tercera, ya lo es ahora y lo seguirá siendo en el futuro. No sé cuántos aparatos al final repartimos. Bueno, vamos a ver ahí 15 segundos más. Y los que no sean nativos digitales no creo que tengan mucha dificultad en utilizarlo, en cualquier caso, ¿no? Nos describen como inmigrantes digitales. Los demás somos inmigrantes digitales, entonces, bueno. Pues creo que tanto inmigrantes como nativos seremos capaces de darle al botón. Bueno, esto nos contabiliza las respuestas ya, ¿no? Bueno, ya entonces creo que tenemos los resultados y nos los presentará ahí. Bueno, parece que por abrumadora mayoría sale la opción 3. Veremos ahora entonces a ver qué nos tiene que decir Lidia y si coincide en su análisis con el público aquí presente. Bueno, buenas tardes a todos. También agradecer el que estemos hoy aquí representados, ¿no? Yo creo, Darío, que no sé si cada uno de nosotros entendió un poco diferente esta mesa de presentación. Entonces, me voy a presentar muy brevemente y empezaré con una reflexión, que es lo que yo había entendido en este caso. Yo trabajo en Fundación CETIC y fundamentalmente vinculada desde el inicio a proyectos relacionados con educación y con TIC, ¿no? En una primera etapa con proyectos de orientación y ya desde el 2006 con proyectos más vinculados al uso seguro y responsable de las TIC entre los menores, ¿no? Y fundamentalmente con el proyecto que tú comentabas, Internet y Familia, que se desarrolló desde el 2006 hasta el año 2012, ¿no? Y con el que hemos desarrollado muchas acciones vinculadas a la formación en uso seguro, tanto a los menores como también formación para el profesorado y formación para familias. Hemos desarrollado diferentes materiales digitales en esta línea también para todos estos colectivos. Hemos diseñado y celebrado 3 ediciones del Congreso de Menores en las TIC. Yo creo que ha sido un proyecto bastante completo y que es una pena que en estos momentos haya finalizado, ¿no? Pero Fundación CETIC también, junto a esta línea o de forma paralela, incluso complementaria a esta línea, también ha desarrollado una línea de educación o de innovación en la educación, ¿no? Fundación CETIC fue el primer centro en Asturias que organizó un campus tecnológico para niños y niñas de 8 a 12 años, ¿no? Y un poquito en esa línea es en la que yo quería hablar hoy, tener una reflexión, ¿no? Sobre todo vinculada a los usos positivos y creativos de las TIC. No os asustéis porque no vamos a ver todo esto, ¿no? Yo os decía que principalmente mi experiencia está más vinculada al uso seguro, ¿no? Pero esto podría ser, dentro de una estrategia de uso seguro, distintas claves que entendemos que deben estar presentes. Pero hoy únicamente quería tratar
esta parte que tenemos en amarillo, ¿no? El empoderamiento y los usos creativos y más vinculados a la innovación educativa, ¿no? Si la tecnología está presente en todos los campos de la actividad humana, parece imprescindible que la tecnología también tenga que estar presente en la formación de toda la población y con más ahínco todavía en la población infantil, en la que empieza a manejar esas tecnologías, ¿no? Los niños y las niñas, además, trabajan ya con la tecnología además desde edades cada vez más tempranas, como nos indican los estudios de UKIS Online, dentro del proyecto Safer Internet, ¿no? Uno de los programas que, digamos, más punteros en todo lo que tiene que ver con el estudio de los usos que hacen los menores vinculados a la tecnología y vinculados también a los riesgos, ¿no? Y esos estudios nos dicen que los menores cada vez acceden a la tecnología a edades más tempranas, ¿no? Pero es curioso que cuando nosotros hacemos, en los talleres que desarrollamos con menores, cuando hacemos esta pregunta, por ejemplo, en sexto de primaria, ¿no? ¿Quién tiene identidad digital? Os puedo asegurar que me sobran dedos en la mano para que dentro de una clase de sexto de primaria alguien levante la mano, ¿no? Sin embargo, si la siguiente pregunta es ¿quién tiene un perfil en una red social? El 95% de los menores de una clase de sexto de primaria sube la mano, ¿no? No nos damos cuenta, y eso, desde luego, la responsabilidad es de los adultos, de todos los que tenemos que ver, de alguna manera, en el desarrollo y en la formación de los menores, ¿no? Por eso, hoy tenía esta reflexión, ¿no? Fundamentalmente hablar de esta reflexión. Es importante trabajar los temas de empoderamiento que veíamos antes, de usos positivos y usos creativos, vinculados a la idea de identidad digital, ¿no? La identidad digital la podemos entender una definición muy sencilla como el conjunto de rasgos propios de un individuo que lo caracterizan y lo diferencian de los demás en Internet, ¿no? Y la suma, además, de las diferentes identidades digitales. Y desde el mismo momento en que los menores empiezan a interactuar con Internet, empiezan a tener perfiles en redes sociales, están creándose su identidad digital. Y la identidad digital está directamente vinculada con la idea de reputación o con el concepto de reputación online, ¿no? Que también en una definición muy breve, muy clara, sería la opinión o la consideración tanto que nos podemos hacer de una persona como de una entidad o de una organización en función de esa identidad digital, ¿no? La reputación digital no está absolutamente, totalmente bajo nuestro control, aunque sí podamos gestionarla y sobre todo aprender a gestionarla de forma adecuada desde los inicios, que es en ese sentido en el que quería llevar la reflexión, ¿no? Sobre todo la identidad digital cuando los chavales ahora comienzan o terminan una formación y quieren iniciarse en el mercado laboral, muchas veces esa reputación online está muy vinculada a únicamente al uso muy alto que hacen, pero al uso del ámbito relacional, es decir, a sus perfiles en redes sociales. No quiero entrar hoy aquí en si esa reputación va a ser positiva o negativa. Lo que sí creo que está claro es que deberíamos de trabajar más los aspectos de los usos creativos de la tecnología vinculados a esa identidad digital y que estos chavales no se encuentren con el problema de la reputación en el momento en que tienen que empezar en el mercado laboral, ¿no? Trabajémosla más ya desde los mismos inicios en las que esos chavales empiezan a interactuar con Internet. Bueno, ha salido la respuesta anteriormente. En datos del 2012, pues veis que el 80% de los responsables de selección de personal reconocen consultar en Internet la actividad de las personas que van a entrevistar. ¿Cómo va a
a encaminarse la reputación online en el futuro? La verdad es que no lo sabemos, ¿no? Las tecnologías de la información y la comunicación pues caminan de formas muy deprisa y a veces es difícil en una reflexión, digamos, profunda dar el dato claro, ¿no? Pero desde luego todo apunta a que esa reputación online sea cada vez más importante, ¿no? Por lo tanto, pues trabajémosla desde los propios inicios de los chavales en las TIC, ¿no? Desde luego que sí es responsabilidad de cada persona gestionar de manera adecuada y de manera responsable su identidad, pero si estamos hablando de menores, creo que todos los que trabajamos de alguna manera con menores a nuestro alrededor tenemos esa responsabilidad y quizás también, desde luego, con mayor peso los responsables políticos y pues las distintas líneas en las que están conduciendo la educación. Y en este caso me estoy refiriendo claramente a la reforma educativa que parece que pues va a eliminar pues gran parte de las horas de tecnología que hay en el currículum, ¿no? Creo que desde luego que hay que, de alguna manera, desde luego con ejemplos como el compañero, pues perfecto, ¿no? Pero a veces no todos los centros educativos tienen la misma posibilidad, o profesores o docentes que se empeñen pues con esa responsabilidad, ¿no? Entonces, creo que hay que buscar todos los caminos posibles, desde la propia educación y desde los centros educativos, pero también contar con todas las pistas, todas las ideas que se nos ocurran, ¿no? Y ahí, pues creo que buscar las colaboraciones y las sinergias con otras entidades y fundamentalmente con el sector educativo, con el sector tecnológico, pues creo que se debe también de incidir, ¿no? Sobre todo para desarrollar, pues eso, para que los menores pasen también de ser menos consumidores a ser productores de información, ¿no? Y productores de contenido, que creemos que es por donde tiene que ir realmente las competencias, ¿no? Saber buscar la información, saber convertirla en conocimiento, pero también saber crear información, contenidos en sentido amplio, de todo tipo, ¿no? Y luego, por supuesto, saber participar y saber relacionar y estar en comunicación en redes, que esa es una parte muy positiva de los chavales, su relación con los medios de comunicación actuales, que sin embargo creo que no estamos sabiendo aprovechar, ¿no? Bueno, lo que os decía, creo que tenemos que buscar absolutamente todas las posibles ideas que se nos ocurran, tutorías, talleres experimentales, tutorías con investigadores, no sé, todo lo que se nos ocurra en pro de esa identidad y de esa reputación de los chavales. Y quería terminar. Mañana es día 20, creo, y es el día que se celebra el Día Internacional de los Derechos del Niño. Uno de sus derechos es la participación, ser tenido en cuenta, oírle, que el menor también esté en el centro del debate de todo aquello que tiene que ver con él. Y la educación, su relación social, incluso la relación que en un futuro va a tener económica, todo tiene que ver con el menor, ¿no? Entonces, en ese sentido, quería terminar con un estudio que hicimos y que hicieron unos compañeros que están hoy aquí en la sala, especialmente, que ya luego os diré en qué año se hizo. Se planteó, fue un estudio relacionado con los científicos y las científicas del futuro. Se les plantearon unas preguntas, cómo querían que fuera el Internet del futuro, ¿no? Y se les hizo en un ambiente en el que estaban libres, digamos, sin influencia de adultos, etcétera, ¿no? Y las conclusiones fueron muy interesantes. Sobre todo,
dos conclusiones que quería hoy compartir con vosotros. Por una parte, les importa el día a día, son terriblemente prácticos en ese sentido y desean tener tiempo libre. Por tanto, lo que buscan en la tecnología y en ese Internet del futuro es que mejore su calidad de vida. Y luego, la segunda conclusión. Gran parte, un porcentaje muy alto de los menores, con sus dibujos, la información que nos devolvieron a las preguntas, estaban hablando de la integración de dispositivos en uno, es decir, de que en un solo aparato lo podamos hacer todos. Este estudio se hizo en diciembre de 2010 y enero del 2011. Creo que niños y niñas de 6 a 11 años no estarían en aquella época pues, muy atentos de las novedades tecnológicas del futuro. Y sin embargo nos estaban dando ideas que hoy son realidad, ¿no? Por eso creo que, aparte de centrarnos en aprovechar más o de construir, ayudarles a construir mejor su reputación digital, creo que también tenemos que escucharles más. Gracias. Muy bien, gracias Lidia. Y ya para acabar esta primera ronda, Roberto, tienes ahí la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, gracias por la invitación, por estar aquí. Yo, la verdad, viendo al público, no sé si yo me merezco estar aquí, porque veo personas y centros que son pioneros en educación en Asturias. Veo San Félix de Candás, el Jerónimo de Langreo, la Laboral de Gijón, y veo personas que saben mucho de educación. Y quiero mencionar a Eugenio, amigo, compañero y compañero de la consejería, que creo que es una de las personas que más sabe de educación y de TIC en estos momentos en Asturias. Yo trabajo en el Centro de Profesorado de Recursos Cuencas Mineras. Tenemos la sede en Langreo y otra sede en Mieres. Y voy a decir un poquitín lo que hacemos y voy a ser breve porque a mí me gustaría que hubiese debate. Hubo alguna pregunta que salió ahí muy interesante y lo que comentaba Vega de nativo digital, ciudadano digital, ¿no? Nosotros nos dedicamos, somos el brazo de la consejería, la coordinadora de Educastur es Eva, que antes hizo la presentación y también es una gran persona y que sabe mucho de informática. Afortunadamente tenemos suerte en la consejería esta vez. Somos un brazo de la consejería que nos dedicamos a organizar formación, somos 4 CPRs en Asturias. Y trabajamos organizando formación a demandas del profesorado, con una convocatoria de formación en centros, de motu propio de las observaciones que hacemos en los centros y vemos un poco las necesidades que hay, y organizando formación que nos llega externa, bien de la consejería, sea del ministerio, ¿no? Doy fe, porque yo estuve en la consejería en su momento, del esfuerzo que hizo la consejería en equipamientos tecnológicos, en lo que se llaman obras modelo. No voy a dar cifras de dinero, pero os aseguro que es muchísimo, ¿no? Yo lo que no sé es si tanto esfuerzo económico, personal de mucha gente, de los coordinadores TIC, coordinadoras TIC, luego eso realmente llega al aula como esperamos que llegue, ¿no? Las cosas se hacen siempre, me imagino, que pensando que va a llegar, pero la escalera de las TIC y la educación es una escalera con muchos peldaños que muchas veces nos quedamos en el medio. A eso influyen muchas cosas en que sea así, por ejemplo, la obsolescencia del equipamiento, ¿no? Todos recordamos, aunque tengamos o no tengamos hijas en edad escolar, los netbooks de la escuela 2.0, ¿no? Que ahora están en los centros educativos y que son un volumen amplísimo y muchas veces no sabemos qué hacer con ellos. Depende de cada profe, de cada profesor o de cada profesora que se utilice o no se utilice en ocasiones, ¿no? Cuando debería ser una política de centro de utilizarla. Nosotros como CPR estamos aquí para detectar esos casos de buen uso, llevarlos por los centros y que las buenas prácticas cundan, ¿no? Pero es complicado porque estamos en una mala época, una época de recortes, con el profesorado muchas horas, con los medios tecnológicos cada vez variopintos, y ya sabéis que se estropean y hay que arreglarlos, no tenemos personal que lo haga. Os pongo un ejemplo. Ayer me llamó un compañero de un centro educativo
y me pedía consejo, es coordinador TIC de un centro educativo recién nombrado, y me pedía consejo qué hacer con 60 equipos, es un colegio de primaria, que está cansado de quitar virus, ventanitas, etcétera, etcétera, continuamente en los ordenadores, ¿no? Y me pedía consejo qué hacer. Eso es lo complicado, qué hacer, ¿no? Entonces yo le decía que, bueno, a mi modo de ver, la solución más fácil sería congelar los equipos y que grabaran en un disco duro o en un USB. Y me decía que es que eso los profesores no iban a saber hacerlo, grabar en un USB, ¿no? Entonces, repito, los esfuerzos que hace la administración, y todos somos administración, son muy grandes, pero muchas veces no llegan a donde tienen que llegar. Entonces, a mí me gustaría que, bueno, ahora que debatiéramos, la gente que estamos aquí junto con los que estáis allí, un poquito sobre las fórmulas existentes para llevar esta tecnología al aula y que cunda, que se acierta. No sé si sabéis, supongo que sí, el parque móvil de ordenadores de la comunidad extremeña es de 70.000 que se instalaron en su día, siendo presidente Ibarra, 70.000 equipos, ¿no?, que están en los centros. Esos equipos hay que mantenerlos y hay que trabajar con ellos, ¿no? A los docentes se nos hace muy difícil. ¿Por qué? Porque antes que nada somos docentes, no expertos en informática, ¿no? Yo soy de la rama de informática, soy profesor de informática, de secundaria desde el año 92, pero entiendo que no se puede pedir a todos los compañeros y compañeras que sean expertos en informática, porque son profesores de lengua, de educación física, etcétera, etcétera. Y muchas veces lo que les pedimos es que sean expertos en informática, y yo creo que esa no es la misión de un docente. La misión de un docente creo que es utilizar las TIC como una herramienta más del aula, ¿no? Eleanor Doan, pedagoga de principios de siglo, decía que unas buenas herramientas no hacen un excelente docente, pero que un buen docente sí que emplea bien las herramientas, ¿no? Yo creo que ese es el camino hacia ahí. Muy bien, gracias Roberto. Y pasamos entonces a la parte de la mesa. Como dices que hay gran nivel en lo que es el público, yo creo que podemos empezar ya llamando al público a que intervenga precisamente, por ejemplo, en esto que apuntabas aquí ahora, que es una pregunta que lanzas al público, ¿no? ¿Cómo hacemos para llevar la tecnología al aula, por lo menos mejor de lo que entiendo que se ha llevado hasta ahora? Así que sí. A ver, tenemos ahí la primera intervención. Ahora, a ver. Sí, yo sí. Además que tengo el micro, me he apuntado. Dos cosas con ese tema. Lo primero, lo importante el trabajo que desde los CPRs se está haciendo para formar justamente al profesorado para ese tipo de cosas, formarle y asesorarle. Y segundo, lo que comentaste, no sé la última quién lo dijo, comentaste ahora una señora que dijo algo sobre el tema de lo importante son los profesores, ¿no? Eso es algo que lo comenté en un desayuno, no, en unas jornadas TIC, hablando con políticos, que le comenté justamente eso. ¿Sí? Podemos invertir mucho dinero en poner las aulas súper guays con muchas tablets, con muchas pizarras digitales, pero como no nos centremos en que el profesor que está ahí tenga la formación correcta, o de poco va a valer que tengan muchas tablets, mucha tecnología. Digo, lo más importante es que el profesor sepa utilizarlas o sepa llevar a los alumnos a aprender con esa tecnología. Por lo menos es mi opinión. Bueno, muy bien. Si alguno del público tiene... repartimos por ahí el... Sí. Hola, muy buenas. Felicidades a todos y a todas por la presentación. Yo creo que es muy sencillo. No hay más que abrir la puerta, ¿no? Todos los chicos y chicas tienen dispositivos, los tienen en casa, los tienen en la calle, los tienen en el coche, los tienen absolutamente en todos los sitios, menos en el propio colegio, ¿no? Los centros tecnológicos y los centros de, por ejemplo, los telecentros y demás, al final hay una nueva tendencia que es trae tu propio dispositivo, ¿no? Lo están haciendo las empresas. Las empresas promocionan que tú, si tienes un portátil y estás a gusto con tu portátil, tráetelo a la oficina, ¿no? Nosotros te damos la conexión, te damos el acceso, pero traes tu dispositivo. ¿Por qué no lo hacemos en el colegio? ¿Cuál es el miedo? Es una pregunta que os lanzo yo ahora a vosotros, Yo el miedo no sé cuál es, pero el miedo existe. De hecho, yo en mi centro, en el reglamento de régimen
interno o interior está prohibido el uso de los teléfonos móviles en clase. Las razones que suelen dar, porque nos graban, porque nos sacan fotos, que suben a las redes sociales, yo creo que eso se puede hacer con cámaras, no solo con móviles, y los móviles se pueden utilizar para muchas cosas. Yo soy totalmente partidario del uso de las TIC en el aula, pero yo creo que nos encontramos con el problema probablemente de la formación. Yo no soy nada tecnológico en ese sentido, yo vengo de filología, y todo lo que hice lo hice gracias a los cursos, todo lo que sé de nuevas tecnologías, gracias a los cursos de CPR, gracias a los miles de horas que he hecho por mi cuenta, ayudas de algunos compañeros, donde las subo y tal. Y como había entendido que primero yo hacía una presentación sobre mi biografía tecnológica y luego hablábamos de la situación actual, y me gusta escuchar a los chicos, y además esta mañana me di una vuelta por el instituto, fui a hablar con el coordinador de nuevas tecnologías y le pregunté cuántas pizarras había en el centro, pizarras digitales. Porque creo que estoy en un centro que está bastante bien dotado, o por lo menos eso creía yo. Y me dijo que había 13 pizarras digitales como tal. Unos cuantos cañones con pantalla, no sé exactamente cuántos, ¿vale? Pero unos cuantos, yo los he visto por allí, y en ese momento no tenía la cifra. Luego le pregunté cuántos ordenadores de Escuela 2.0 había en el centro. Me dijo que había 186. Los notebooks, los pequeños portátiles que mencionaremos en nuestra ponencia. Y le pregunté qué más había. Había 183 PCs, de los cuales 43 eran de doble núcleo y el resto Pentium 4. ¿Vale? Y luego y pregunté a los chicos cuántas veces habían utilizado el ordenador, el netbook, en lo que va de curso. Y luego fui a segundo de la ESO y les hice la misma pregunta. Y les pregunté además cuántas veces había utilizado la pizarra digital y cuántas veces las pantallas. Bueno, las pantallas están en los de bachillerato. La respuesta es durísima, desde mi punto de vista. En primero de la ESO solo un grupo, de 6, una hora. Pizarra digital como tal. Segundo de la ESO ninguno. Sí que habían utilizado las pizarras digitales algunos profesores como proyectores de vídeo o alguna otra cosa, ¿vale? Eso fue lo que me encontré. Por mi parte, yo tengo 4 grupos este año, en los cuales tengo 2 pizarras digitales, una pantalla y otro grupo nada. Procuro utilizarlas una vez a la semana para proyectos colaborativos, si puede ser, porque el uso de las TIC genera que este tipo de metodologías se puedan llevar a cabo más fácilmente y bueno, y a mí además también me gusta trabajar de esa manera. Y me gusta escuchar a los niños, como más tarde veréis en nuestra ponencia, y preguntarles qué les gusta, y ya veréis lo que ellos dicen, ¿vale? Y nada más en este respecto. Bueno, la experiencia de Arturo es un poco descorazonadora, la verdad. No, yo creo que por este año, sin embargo, hace 2 años, el año pasado, se utilizaba mucho más. Entonces habrá que analizar cuáles son las causas de que haya un descenso en la utilización de la tecnología en el aula más que un aumento. A ver si tenemos por aquí alguna idea al respecto. Yo creo que vamos a ver, en esto de las TIC yo creo que estamos aprendiendo, ¿no? No las cosas de palacio van despacio, no se trata de lanzarse a la piscina, tampoco sin ningún tipo de norte ni orientación, ¿no? En los centros educativos hay gente que trabaja mucho y muy bien, y es la mayoría de la gente, y de eso también doy fe porque me dedico a la formación. Nosotros hoy estuve revisando por otras cuestiones. Nosotros en nuestro CPR, solamente en nuestro CPR, tenemos ahora mismo solicitados 140 grupos de trabajo. 140 grupos de trabajo, que eso involucran a un montón de profesorado que ni se sabe, ¿no? Y muchos de ellos son de TIC, y si no son de TIC, tocan las TIC de manera paralela. ¿Qué ocurre? Que todo va muy rápido, va demasiado rápido, ¿no? Os aseguro que Asturias, no todas las comunidades son iguales, eso también lo conozco. Asturias, no hay ningún centro educativo público que no tenga la dotación que quiere. Tiene más dotación de la que necesita probablemente, ¿no? El tema es el mantenimiento de esa dotación al ampliarse, y el tema es
lo rápido que avanza la tecnología. Es decir, ninguna administración puede de repente cambiar los netbooks por iPad o por tablet de otra marca, ¿no? Android, es imposible porque no existiría dinero. Pero da igual, aunque los pudiese cambiar, el profesorado y el alumnado estamos preparados para adaptarnos a eso con tanta rapidez. Hay que reposar un poco. Entonces, yo lo que creo es que tenemos que beber de aquellos centros educativos que tienen muy buenas prácticas, y las hay, ¿no? Y que nos guíen un poco, ¿no? Porque lo que hacemos ahora muchas veces en los centros es ser docentes independientes, no trabajamos de manera cooperativa. Es decir, quinto A, el profe o la profe trabaja con TIC de manera maravillosa, pero quinto B no vuelve un ordenador, porque depende del profe, no del centro o del nivel, ¿no? Entonces, lo que creo que ya estamos dotados tecnológicamente, ya aprendimos un poco de cómo va esto de dotarse, tenemos que reposar la cosa y ahora tendremos que empezar a trabajar con ellas. Yo soy de los que creo, y lo creo firmemente, y en eso voy a trabajar este año, que los docentes necesitamos más actividades y menos herramientas. Creo que me puedo equivocar, evidentemente, ¿no? Me puedo equivocar, pero... Pues yo creo que en ese sentido, y si aquí hay una mistura de profesionales de educación, pero también de las TIC, yo comparto con Roberto, ya tenemos las herramientas, ya tenemos tecnologías, ahora hay que ver cómo poder trabajar con ellas, cómo sacarles provechos, y como tú decías, yo creo que muchos profesores lo que necesitan o necesitamos es cómo plantear ese tipo de herramientas. Digo ya los que pintamos canas, y os digo, el informe de profesores son los nativos nacidos entre el 84 y el 89. O sea que en ese sentido la herramienta está ahí, pero puede ayudar o no, y también generacionalmente influyen. Y a mí me parece vital el papel del profesorado, porque muchísimos sí que estáis trabajando, pero reconoceréis que sigue habiendo objetores digitales en las aulas. ¿Objetores digitales? Pero, bueno, evidentemente puede haber casos de gente que para enviar documentación e información de otros proyectos te envía un correo electrónico y dice, no, es que no uso. Entonces, yo no sé si está por ahí, pero hasta hace tiempo hablo de ese tipo de objetores digitales que son minoría, por otra parte. Yo estoy de acuerdo con vosotros también en todo lo que decís, y que tenemos la evaluación y que el profesorado se está esforzando muchísimo, pero cuesta arrancar. En esta estadística que mencioné antes de ir por el aula, sin más, no incluyo a los profesores de tecnología, ¿vale? En segundo de la ESO hay tecnología, en tercero de la ESO, en cuarto educativa y demás. Y que esos lo utilizan, creo que constantemente, ¿vale? Y creo que sí que... No obstante, yo estoy en un instituto que creo que está muy bien dotado, que se podría utilizar muchísimo más. Lo que sí me gustaría es desvincular la tecnología del profesorado específico, ¿no? Es decir, la tecnología no es del profe de tecnología o de informática, la tecnología es de todo el mundo. Lo mismo que un cuchillo no es del cocinero o de la cocinera, es de todo el mundo, ¿no? El tema es saber para qué quiero utilizar el cuchillo. Si solo sé que se puede pelar una manzana con él, solamente pelaré manzanas, pero es que puedo incluso tallar el barro con un cuchillo, ¿no? Yo creo que la formación el tema está en la formación de base. Y voy a hacer un comentario que me surgió el otro día también. El otro día me llamaron por teléfono y me pidieron un atlas. Si tenía un atlas. Un atlas. Y claro que tengo un atlas, pero todavía trae la antigua Rusia, ¿no? La antigua URSS, perdón. Y entonces dije, ¿pero para qué quieres un atlas? Me lo pedía una persona que está en segundo de magisterio del grado, ¿no? Esto es como os lo cuento, no estoy inventando. Y dice, ¿pero para qué quieres un atlas? Y dice, me lo piden para clase. Y dice, pero tú no tienes tarifa de datos en el móvil. Estamos hablando de segundo de magisterio, Y me dice, sí, coño, es que el atlas que yo tengo trae la antigua URSS, lógicamente. Y digo, ¿pero utiliza coger el móvil? Y dice, es que nos dice la profe que si utilizamos el móvil que va por la ventana, ¿no? Entonces, la formación de base tiene que cambiar, nosotros tenemos que cambiar. Hay muchas cosas que tenemos que cambiar, ¿no? Y luego tenemos que cambiar esa mentalidad a mí es que me llama mucho la atención lo de ciudadano digital, nativo digital, ¿no? ¿Qué es un nativo digital? Es decir, por nacer en la época de la ilustración uno es un ilustrado. No. Yo nací en la época de la ilustración, pero no tengo por ser ilustrado, ¿no? Pero es lo mismo. Yo nací en la época de los ordenadores y soy un nativo digital. No, lo que cuenta es el ciudadano digital, ¿no? Porque si yo utilizo los dispositivos tecnológicos para poner, te veo después, jaja, no sé qué, jaja, y son cientos jaja,
no genera nada, eso no genera cambio, ¿no? Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces los docentes llegamos al aula congojados porque creemos que los chavales saben más que nosotros, y al contrario, los chavales están más perdidos que nosotros, porque muchas veces utilizan malas herramientas y nosotros debemos ser los que encaucemos esa. Ahora bien, ¿con qué nos encontramos los docentes? Repito, es mi visión, puedo estar equivocado, pero como que hay muchos docentes pues, que saben mucho más que yo, pues podrán decir otra cosa, ¿no? Es que muchas veces lo que intentamos es hacer formación preventiva, ¿no? Voy a formarme en Edmodo, en pum, 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 pero es imposible, porque hay tantas cosas y como tenemos 30 chavales y cada vez más en el aula y cada uno tendrá su propia red social, yo no puedo saber 40 redes sociales, ni puedo ni me interesa. Yo es que no quiero una formación preventiva, quiero una formación que me solucione mi problema del aula. Y tendré que elegir una tecnología, independientemente de las otras, porque claro, si no me voy a volver chiflado, eso nos genera ansiedad y pasa lo que pasa. Creo yo, no sé cómo lo veis. Bueno, hablando del tema este de los nativos digitales, que parece que es un lugar común que los hijos le dan 1000 vueltas a los padres en todo lo que está relacionado con la tecnología y que por lo que se ve en tu experiencia tampoco a lo mejor lo es tanto. Yo quería saber, Lidia, ya que tú has hecho muchos talleres con menores y demás, el tema este de los nativos digitales, de que los chavales, bueno, saben de todo más que el que lo inventó, ¿eso se corresponde un poco con la realidad o hay mucho mito en ello? A ver, por el hecho de haber nacido en la era de la tecnología, no adquieres competencias tecnológicas de forma innata. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, además, con los temas de seguridad y de uso responsable, porque muchos padres y muchas madres, cuando nosotros hacíamos los talleres, nos comentaban eso, la visión que tienen las madres y los padres es que sus hijos saben mucho de tecnología, ¿no? Y si pensamos que saben mucho de tecnología, podemos estar descuidando esa parte vinculada al uso seguro y al uso responsable, ¿no? No se adquieren competencias innatas. Sí tienen muchas competencias en el ámbito relacional, ¿no? Por ejemplo, que lo comentábamos, que son las que no estamos aprovechando. Yo creo que no se están aprovechando en el centro educativo, esas competencias que ellos adquieren. Y creo que sí, tendríamos también que aprender de ellos el miedo que tenemos los adultos a experimentar. Los menores, los chavales, no tienen ningún miedo a experimentar con la tecnología y creo que eso es una cosa que nosotros tenemos que asumir y empezar a experimentar también con la tecnología, ¿no? Sí, ese miedo de que le había mi tía en el pueblo, que no tocara la televisión por si se estropeaba, claro, todo eso, ¿no? Y con lo que decía el compañero, no tenemos que también perder ese miedo a pensar que los alumnos que tienes enfrente saben más que tú. Bueno, que en la práctica tampoco es ese el caso en su realidad. Oye, al hilo de esto, creo que teníamos ya, por ir introduciendo también el tema de votación del público, creo que teníamos una pregunta relacionada precisamente con lo que es la educación en TIC. Yo creo que era más allá. Pasamos a la siguiente. Hablaba sobre precisamente eso, la formación del profesorado, la tecnología. Esa de ahí, sí, por ver un poco que quizás que es más lo que es más de interés al público, ¿no? De que si queremos educar a nuestros chavales en las tecnologías de la informática, las comunicaciones o como lo queramos llamar, los ingleses ya volvieron al tradicional informática, por otro lado. ¿Qué es lo más importante? La primera opción sería el currículo, con cosas que tengamos que enseñarles, competencias en este ámbito. La segunda parte, que también, bueno, ya salió también aquí en parte, ¿no? El tema de la formación del profesorado, que los profesores conozcan de lo que estén hablando para poder aprovecharlo al máximo. Y la tercera, que también se mencionó, el tema de que exista tecnología en el aula. Así que, bueno, vamos a hacer ahí la famosa votación a ver qué sale. Y en función de lo que salga, pues podemos dirigir incluso el tema del debate. Tenemos 77 dispositivos, de los cuales no están activos todos, me parece. Habrá como 30 o 40, ¿no? Funcionando. Vamos a dar 10 segundos más para acabar la votación. Ahora son más que
Sí, se va animando, ya se va perdiendo el miedo a experimentar. Ya. Bueno, pues parece que mayoritariamente, como ya creo que se había apuntado, y parece que el sentido común lo dicta así también, es importante el asunto de la formación del profesorado, ¿no? Entonces, por seguir un poco con este tema, ¿qué creéis vosotros que se puede hacer para mejorar el apartado, el factor profesorado en este triángulo de aparatos, concepto y luego la persona que lo... Fíjate, estando de acuerdo, y creo que todos planteamos el piedra angular, yo me quedo con una frase que apuntó Lidia, que estaría realmente vinculada, que es el currículum, que es que la LOMCE elimina horas vinculadas a esa competencia básica, como elimina otras vinculadas a otras competencias muy del siglo XXI, y creo que nos vamos a ver lastrados nuevamente en esas competencias del XIX, donde solo se valoraban los contenidos. En ese sentido, pero en el informe PISA seguro que lo haremos muchísimo mejor, entonces, ¿no? Reduciendo las horas de tecnología, es de suponer. Sí, pero mi pregunta también como docente es si el mundo en el siglo XXI, el día a día, a las 11 de la mañana, el mundo gira en torno a al informe PISA, y me suena que no. Entonces, bueno, en ese sentido, bien. Yo, claro, no simplemente, y un poco en el tema del profesorado, y diciendo por lo que decía Roberto, yo creo que también la formación del profesorado en nuestro país, si siempre nos encanta mirar hacia el norte y a Escandinavia, que yo creo que es como la leyenda urbana que todos movemos, no sé, yo el mes pasado estuve en una jornada, compartí mesa, y las personas que estaban hablando a mi lado solamente hablaban del modelo escandinavo, y había que entender, y eran gente de educación privada concertada, y en Escandinavia no hay educación privada concertada. Yo dije que igual había que informarse un poco antes de hablar, ¿no? Pero sí que en ese sentido, en Escandinavia, y os ponía esta reflexión de alarma que ellos tienen, teniendo en cuenta que todos los formadores en Escandinavia, sabéis un poco cómo funciona el sistema de ser docente en Escandinavia, que pasa básicamente por estudiar tus 4 o 5 años de pedagogía y después hacerte la especialización en química, en biología o en lo que sea. Justo lo contrario que en nuestro país, ¿no? Es decir, yo quiero ser docente, me formo en herramientas docentes y luego hago una especialidad específica en un campo determinado. Aprobar posiciones en Finlandia es bastante más complicado que ser notario, ¿no? Y así todo, ellos están cuestionándose que de manera genérica no se están trabajando las TIC porque quizá existe también esa tarea a veces colectiva de delegar en otros, ¿no? Que lo hagan los de tecnología, y eso, hacerlo con el de tecnología y trabajarse los yo creo que eso es vital, y eso crea despiste probablemente en los estudiantes que son usuarios de todas esas herramientas, y yo creo que precisan a veces esa cuestión de saber cómo utilizarlas. No sé si conocéis a Miguel Ángel Trujillo, un experto en este mundo, que además es licenciado en Geografía e Historia como yo, y él durante mucho tiempo tenía un blog, no sé si lo sigue teniendo activa, que se llamaba el Google humano, ¿no? Entonces decía que vale, que estaba muy bien Google, pero detrás de Google necesitabas una persona que tabulase, que manejase y que además diese pistas en el aula, existe también en el aula, de cómo utilizar las redes y trabajar. O sea que para mí la formación del profesorado, como veis, defendiéndola siempre. Quiero volver un poco a lo de los nativos digitales, nos importa. Yo en el día a día no soy muy teórico, ¿eh? Yo voy a clase, tengo un montón de alumnos, y en el día a día me encuentro con muchos que son mucho mejores que yo, sinceramente, que creo que son nativos digitales, que se mueven constantemente entre dispositivos electrónicos, que tienen un smartphone, que en él se conectan con sus amigos en las redes sociales, buscan información a través de eso, manejan la pizarra digital mejor que yo, manejan unas cuantas cosas mejor que yo, unos cuantos, otros no. Pero a mí no me da miedo, no sé cómo decirte, es más, delego. Si yo voy a estar 5 minutos para calibrar, para no sé qué y para tal, y uno de ellos, o 2 de ellos, o 3, me lo hacen en 2, gano 3 minutos para lo demás. Pero me encuentro que hay muchos que sí son realmente nativos digitales, otros no. Y luego en la experiencia vivida, en proyectos que hemos hecho con ellos, yo, no soy ni teórico ni tengo formación, pero a los 2 días ya saben más que yo. Aunque yo haya ido a hacer 10 horas de formación de cómo programar, no digo que la mayoría, pero los que realmente quieren participar en estos proyectos, a los 3 días ya me han superado. Y me gusta incorporar todo lo que saben a la clase, ¿por qué no? Bueno, así que está bien, hay que aprovecharse del trabajo de los propios alumnos y sus capacidades, ¿no?
No sé, yo lo que creo es que, bueno, con el tema de PISA, yo creo que nos pasamos la vida pesando el pollo, ¿no? Continuamente a ver cuánto pesa el pollo. Y habrá que engordar el pollo, no pesarlo todos los días. Ahora con la LOMCE hay que pesarlo en sexto, en cuarto de la ESO, en segundo de bachiller, y las universidades también tienen que pesar el pollo también. Y no se trata de eso. Es que la realidad de Finlandia es que es tan distinta a la nuestra, pero no es para mejor, es distinta. Es que, vamos a ver, en una competición a nivel mundial en la que corren 3 corredores, uno queda el primero y otro el quinto, ¿qué pasa? Que el quinto desmerece. Estamos hablando de competición mundial. O sea, es que aquí no se trata, yo creo, de... A ver, yo soy un docente preocupado y ocupado en la educación inclusiva y no en la selectiva. Es que no puede ser. Es que la educación ahora es hasta los 16 años obligatorios, tiene que ser para todos y con unas competencias mínimas para todo el mundo, ¿no? Y lo que tenemos que buscar es que las TIC nos ayuden a esa educación, ¿no? A esa educación para todo el mundo. Y claro que los chavales, tú dejas a un chaval en clase y puede llegar a saber mucho más que tú sobre TIC, pero es que en mi clase de lengua no se trata de saber muchas TIC, se trata de saber lengua, ¿no? Y el problema no es saber TIC, es que si yo tengo un aula con 25 chavales, tengo que gestionar el aula. Y un docente que se enfrenta a un aula de 25 chavales con una tecnología que no domina está perdido. O sea, es que nadie haría eso en su profesión, es imposible, ¿no? Yo lo que creo en cuestión de TIC es que no nos paramos seriamente a reflexionar sobre una cuestión. Vamos a ver. A mí no me gusta la Fórmula 1, pero voy a poner un ejemplo. La Fórmula 1 que ahora está de moda, hay 3 partes, que son el piloto, los mecánicos y los que piensan, ¿no? El piloto pilota y puede ser el mejor piloto del mundo, pero como no tengas unos buenos mecánicos y unos buenos estrategas de carrera, no ganas ni una sola vez. Los mejores mecánicos, pero con un mal piloto y malos estrategas, y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué ocurre en educación y TIC? Que quieren o queremos ser pilotos, mecánicos y estrategas, y es imposible. Es imposible muchas veces. Muchas veces en los centros educativos los coordinadores TIC estamos desbordados por la reparación de los equipos. Eso en la Fórmula 1 lo hacen los mecánicos. El docente tendría que dedicarse a pensar la aplicación didáctica de las TIC, ¿no? Pero es que no tenemos tiempo para ello, no hay medios, o yo qué sé lo que no hay, o no nos sentamos a pensar. ¿Qué pasa? La aplicación de las TIC a la informática, vuelvo a repetir lo de antes, no debe depender solamente de los que saben TIC, de los expertos en TIC, sobre todo de tecnología o de informática, sino que tiene que ser de todo el profesorado, o sea, desde infantil a primaria, haya estudiado TIC o no haya estudiado TIC. En eso es lo que tenemos que trabajar. Y que cada uno esté en el estadio en el que tiene que estar. Yo creo, y termino, yo muchas veces escucho, eso que está haciendo ese hombre o esa mujer, ese profe, no es trabajar con las TIC, porque utiliza una pizarra no digital, una pizarra blanca veleda para proyectar con un cañón. ¿Y por qué no es trabajar con las TIC? Estará en el estadio 1. Yo si no sé nadar y quiero aprender a nadar, no me tiro a la piscina que cubre. A lo mejor me meto donde cubre por aquí, ¿no? Lo que no sería bueno sería que siempre estuviese en el estadio 1. Pero lo que hay que intentar es que pase del 1 al 2 y de 2 al 3, que ya sea productor digital, ¿no? Pero no menospreciarlo, despreciarlo o decir que no trabaja. A los docentes hay que animarlos a que trabajemos con las TIC, mientras no tengamos formación de base. Y de base hablo desde que quieren ser docentes, que es otra cosa que hay en Finlandia, ¿no? Lidia, si quieres apuntar algo, que se me fue el tiempo volando, la verdad. ¿Intervienes? ¿Quieres decir algo sobre el tema? No, estoy de acuerdo, pero... completamente de acuerdo en el tema de la formación de los docentes, pero bueno, creo que como decía al principio, creo que hay que abrir, que el camino es abrir a todas las posibilidades que tengamos, ¿no? No cerrarse. Yo creo que, desde mi opinión, el centro educativo está bastante cerrado a lo que hay fuera. Creo que puede haber líneas de interrelación, no solamente con el sector, con los centros, con el sector, con el mercado laboral, que creo que se pueden ayudar mutuamente. Muy bien, vamos a dejar una intervención ahí del público. Si alguien más quiere intervenir, que lo pida ahora también, pues bueno, tenemos muchos. Pasa siempre. Al final, cuando más pillados vamos de tiempo, es cuando se anima la gente. Yo, en la recta final, quería hacer
una valoración sobre todo por lo que decía Roberto. Y bueno, también lo comentasteis vosotros antes. Decías que sí, que hay mucha gente implicada, que hay muchos profesores que sí, que están haciendo esas cosas. Yo, para mí, opino que no. Es decir, hay pocos profesores que realmente, como Arturo o como su compañera Ángeles, están intentando cambiar las cosas y hacer nuevas cosas. Hay mucho profesor cómodo. ¿Vale? Cómodo quiere decir que ni siquiera están en el estadio S1 que decías tú ahí y no se mueven de ahí. De alguna manera, yo lo que quiero poco a poco es que todos los profesores al final se involucren, porque o cambiamos un poco este modelo que tenemos de estático, de yo estoy aquí quietico y muy bien y no me mojo para nada en aprender cosas nuevas, o bueno, al final Asturias, porque los chavales que van a salir ahora con el tema de educación, bueno, van a salir al mercado laboral en inferioridad de condiciones de otras comunidades que apuesten mucho por el tema educativo con el tema de las TIC. Entonces, es cómo involucramos a los profesores para que llenen este tipo de actos o que vayan a los centros vuestros a formarse o que se interesen por los proyectos que acaban de hacer estos hombres para aplicarlos en su aula, etcétera, etcétera, porque ni tecnología ni no tecnología. Estos, me imagino que contaban con la misma tecnología que podían contar cualquier otro vocentro. Lo único que hicieron fue preocuparse y mejorar. ¿Cómo conseguimos que los demás lo hagan? Ahí queda la pregunta. Me gustaría responder. Luego te va a responder Roberto, que eso le involucra directamente. Y yo. Sí, que te voy a decir, Y Arturo. una pequeña reflexión. O sea, yo creo que el problema no es la tecnología, el problema es la educación. La educación es muy compleja. Muy compleja. Porque cada vez la sociedad nos demanda más. Y, por favor, no echéis la culpa a los docentes. Los colegios, los institutos están plagados de docentes que nos dejamos la piel. Podemos utilizar o no la tecnología, pero es otro tema. Pero nos dejamos la piel. Intentamos sacar lo mejor de nuestros alumnos. El tema de la tecnología, sí que yo creo que se han cometido equivocaciones, porque, y ligando con algo que decía antes Roberto, hemos intentado, yo me incluyo, que estuve años en la consejería y me ha tocado dar alguna sesión de formación, intentamos situar al profesorado en el estadio máximo. ¿Vale? ¿Por qué? Quizás porque las administraciones hicieron digamos, una inversión de recursos cifrado en gasto muy grande y eso había que conseguir objetivos. Eso es muy complicado. Yo lo decía antes Roberto y yo estoy plenamente de acuerdo con él. Entonces, bombardeamos al profesorado con formación tecnológica, que no pedagógica, y eso ha sido un error, eso ha fracasado. Y con la llegada de la Escuela 2.0, un poco algunos reconocimos el error. Es decir, ¿cómo es posible que después de un montón de formación, de horas de formación que se había dado para el profesorado, el primer año de Escuela 2.0 había que formar a los tutores porque no tenían formación TIC? Si habíamos pasado todos por sesiones de formación TIC, algo había fallado y eso habrá que corregirlo. El problema de la tecnología, desde mi punto de vista, la tecnología yo creo que hay que verla como una ventana abierta a los mundos. Y cada uno elige qué mundos quiere mirar. Yo estoy de acuerdo con Roberto en el concepto de nativo digital. ¿Qué es eso de nativo digital? Que es que los alumnos, porque utilizan más los dispositivos, son más nativos digitales, pero si son incapaces de interpretar una noticia escueta en un periódico, si son capaces de hacer un análisis y una reflexión de una noticia que lean en cualquier sitio, no son capaces. Eso es un buen uso de las tecnologías. Las tecnologías les está facilitando algo. La labor nuestra como docentes es formar ciudadanos críticos y buenos ciudadanos. No ciudadanos que utilicen la tecnología, que sean críticos y que sepan y que creen un mundo mejor. Porque al final, los únicos que tenemos potestad, esto ya es una reflexión, perdonadme, los únicos que tenemos la capacidad de cambiar el mundo somos los docentes, es la escuela. Y no la Escuela 2.0, porque esto de la Escuela 2.0 a mí alguien tendrá que explicarme lo que es, porque yo no sé lo que es. Yo sé lo que es la escuela. Ahora, la Escuela 2.0 no sé lo que es. La tecnología hay que mediarla y estoy de acuerdo con Roberto, es decir, cada uno tiene que ver para qué le sirve y en qué le sirve. Y es verdad que hay que mostrar modelos, pero modelos sencillos. Si un profesor, si un docente es capaz de estimular a sus alumnos sin utilizar la tecnología, va a encontrar en la tecnología una herramienta valiosísima. ¿Pero es necesario utilizarla? Pues no lo sé, quizás no. Hay profesores que están haciendo unas tareas tremendamente innovadores que no utilizan tecnología o lo utilizan en periodos muy concretos y muy escasos en el tiempo y con cosas que a lo mejor algunos critican por un uso inadecuado de la tecnología. Pero lo complicado es la educación, en general. Bueno, seguimos ahí, hacemos la ronda por el público y damos la postilla aquí para finalizar, que ya vamos casi fuera de tiempo.
Yo solo quería hacer una pequeña reflexión, que es como mi caballo de batalla de toda mi vida profesional, que ya es mucha. A mí me parece que la formación del profesorado es importante, evidentemente, pero no vale cualquier formación del profesorado. Y la formación del profesorado que se lleva haciendo hasta ahora está equivocada, desde mi punto de vista. A mí me parece que si no se produce un cambio metodológico profundo en la forma de concebir la educación, concebir la enseñanza, todas estas herramientas no sirven para nada, son inútiles. Las herramientas que se están utilizando, estas herramientas que parecen tan innovadoras de por sí, las absorbe el sistema y las convierte en algo totalmente decimonónico. Una pizarra digital se convierte inmediatamente en un aparato para hacer lecciones magistrales. Un tablet PC o un ordenador, un netbook, se puede convertir inmediatamente en un libro de texto. Las editoriales ya se están encargando también de hacer esa labor, porque saben que están perdiendo su mercado de papel y entonces quieren convertirlo en su mercado digital. Entonces, si no se produce una transformación metodológica profunda que pasa por que empecemos a concebir la enseñanza de otra manera, es decir, aprender no es aprender a empollar. Aprender no es aprender conceptos, memorizarlos y volcarlos en exámenes. Y eso es el sistema que funciona hoy en la mayor parte de los centros educativos de nuestro país, incluyendo y sobre todo la universidad. Cuanto más arriba, peor. Desde mi punto de vista, cuanto más arriba, peor. Entonces, si no hay un cambio que nos diga, no, aprender no es memorizar, aprender es saber hacer algo con la información. Aprender es hacer. Y si no sabemos hacer nada con la información, pues tendremos muchos títulos, pero no nos servirá de nada. Ni a nosotros, ni al país en el que vivimos. Entonces, la tecnología, en un sistema educativo en el que aprender sea hacer, cobra enseguida interés e importancia. Porque todas las herramientas que tenemos, que se nos están ofreciendo desde Internet, están pensadas para que hagamos cosas con ellas. Pero si simplemente es para ver, leer y memorizar, pues para ese viaje no necesitamos tanto gasto, sobre todo, tanto despilfarro. Bueno, es mi opinión desde la práctica que llevamos en el colegio San Félix, que llevamos como 10 años con un montonazo de tecnología y que no tardamos ni siquiera uno en darnos cuenta de que primero metodología, después la herramienta al servicio de la metodología. Muy bien, ¿había alguna intervención más por ahí pendiente? Allí quedaba la última. Bueno, ¿Queda otra chica por ahí? Ah, sí. La penúltima. Trataré de ser breve. Yo soy un defensor converso al software libre, y entonces yo sí que en cuanto a la parte de herramienta, y en eso me quedaría centrar, yo sí quería lanzar la idea de que el software libre es mucho más fácil de mantener en general, y aunque es un poco diferente, yo creo que desde la consejería y desde los CPRs, ahí yo creo que no han estado a la altura a la hora de formar al profesorado. Creo que no se ha dado suficiente formación en software libre a los profesores, y esa escuela 2.0 quedó un poco escuela 1.0, porque solo se usa la mitad de ese netbook que está dedicada a Windows. La parte de Linux hay mucha gente que no la ha usado nunca, nunca la ha encendido, ¿no? Y ya digo que es una parte que es muchísimo más fácil de mantener como para un coordinador de nuevas tecnologías y esas cosas. Y bueno, de hecho en mi instituto estamos poco a poco implantando Linux en distintos equipos, y los profesores van entrando por él, y con un poco de ayuda por parte del coordinador TIC, y la verdad que facilita mucho las cosas. Y nada más eso. Me ha gustado la idea de Fran de abrir las puertas, de dejar que entren con los aparatos, con los dispositivos de casa. Entonces, tenemos mucho miedo a lo que vayan a navegar por la red fuera de nuestro control, ¿no?
eso quizás sería una parte que tendría que controlar sus padres, ¿no? Pues serían los dispositivos propios. Pero vamos, esas dos ideas quería. Muy bien, pues pasamos el micrófono ahí a la última intervención del público, que llevamos fuera de hora, ¿no? Ya acabamos después de que... En un par de minutos finalizamos, sí. Hola, voy a intentar ser breve. Primero, estoy completamente en desacuerdo en que el profesorado no esté implicado. Yo llevo 4 años en un centro, soy lo que ahora se llama hiperactivo, exactamente, y me gusta meterme en todos los rollos que salen. Yo llevo 3 años haciendo cursos en el instituto. Tengo de todas las materias y todo el mundo está implicado. Quizás yo la formación que intento dar a mis compañeros son lo que suele decir tonterías, cómo descargar un vídeo de YouTube. Cosas que no te dan en los cursos. Tú te matriculas en un curso de Excel y acabas el curso de Excel y no sabes hacer una libreta de notas. Porque no te enseñaron a eso. Entonces tiene que ser formación específica. Pero no cargar contra el profesor. Las TIC. ¿Cuánto tiempo presupone a un profesor elaborar su temario? Sus actividades. Hacer un hot potatoes, no es inglés, un potatoes, supone mucho tiempo. Hacer un blog supone mucho tiempo. Hacer una página web supone mucho tiempo. Y todo eso revierte en la satisfacción personal del docente. Y llega un momento, la satisfacción personal del docente, y te cuento yo dónde llega. Ahora voy a aprovechar para volver a establecer mi queja sobre el campus. Yo tengo todas mis clases en el campus y a partir de las 10 no puedo acceder. Por alusiones. Bueno, eso lo dejamos para después porque si no, no salimos de aquí. Entonces, lo que quiero decir es que luego yo creo que tenemos que mirar no solamente una parte, o sea, el profesorado. A ver, os juro que yo innovo. Os juro que les dejo usar el móvil, pido permiso en dirección. Llevan el móvil, les doy EduLog, tienen que hacer una guía turística, una nota turística en su móvil. Les da lo mismo. Si es que hoy hablas con los críos y la respuesta es a informática. Que hay que mirar los dos lados. ¿Qué les interesa a ellos? Ellos controlan redes sociales, controlan el WhatsApp. Cuando no vienen y te dicen, profe, es que el WhatsApp me caducó, ¿qué hago? Porque no saben informática. Saben manejar el WhatsApp, pero no tienen ni idea de informática ni de cómo funcionan las cosas. Es un problema gordo. No, es que es más que gordo. Es que yo ahora mismo estoy dando Scratch y Processing. Pues es que estoy riñendo todas las horas. ¿Y esto para qué sirve? Ay, mira, una bolita que se mueve. Pero no les importa cómo se mueve la bolita. Tienes que darles la programación hecha. Entonces quiero decir, no solo hay que mirar un lado, hay que mirar el otro. Es muy difícil estimular al alumno cuando lo tiene todo y no lo valora. A ver, la típica frase, nativos digitales. Yo ahora los llevo, bueno, a que por ahí a que trabajen con cosas. Es que no tienen miedo. Coño, ¿cómo van a tener miedo si lo paga el padre y la madre? Cuando yo compré mi primer ordenador, no sabía cómo se encendía y cómo se apagaba. Que el tío se partía, me dice, on. Y yo decía, no, lo de on, a eso llego. Pero ¿cómo lo apago? Los críos le dan al botón y apagan, porque no hay miedo a romper las cosas. Pero eso no quiere decir que lo manejen. El Word no tienen ni idea. Hacer una página web, bueno, un blog, ¿para qué es eso? Ahora sí, el Flickr, el Instagram, todo eso, perfecto. Pero quiero decir, no controlan internet, ni informática, ni nada. O por lo menos tengo la desgracia de estar en un centro donde me tocaron todos los no nativos. Bueno, el famoso mito, el famoso mito. Y quiero decir, mis alumnos están en prácticamente todos los proyectos que se llevan en Asturias. En casi todos. Pero hay un pequeño problema. La motivación también por parte del alumno. Yo puedo garantizar que tú les dejas el móvil en clase y te pasará como a mí, que pillo a uno en el 20 hablando con otro a través del móvil que estaba en clase de matemáticas. Entonces, ¿qué problemas hay? Muchos, pero el problema también consta en casa. Educar a tu hijo para que el móvil tenga un uso adecuado. Entonces, quiero decir, es que toda la culpa es del profesor. Porque el profesor no se implica, porque el profesor no trabaja. Jolín, yo como y duermo, y si hago todo lo que quiero hacer, no puedo. Prepara material, porque claro, para mí las TIC no es llegar y decirles buscar por internet. No. Tienes que buscar las páginas, orientarlos, hacer unas preguntas, preparar los temarios. Yo en Processing estoy haciendo temario. Luego llego a clase y ¿para qué sirve? Pues para aprobar la asignatura. Que sirve, bueno, hay que perseverar, hay que perseverar. No, si yo persevero, pero luego vengo aquí
mis compañeros machacados trabajando, resulta que la culpa es del docente que no se implica. No. La culpa es del docente, no, que no se implica. La culpa es cuando tú llegas a informática y ya no sistema libre o sistema de pago. Es que se cuelga el ordenador, no sé qué le pasa que se apaga, profe que no sé qué, la bombilla se funde del cañón y tardamos 3 meses en reunir pasta para otro. Quiero decir, yo no entiendo, pero vamos a analizar la problemática ya no solo a nivel guay, a nivel de calle. Lo que sufrimos en el aula, que eso tampoco se ve. Bueno, hay muchos factores implicados por lo que se ve. No solo es uno, pero bueno, a lo mejor hay algunos en los que se puede incidir más que en otros, ¿no? Es que yo quiero decir que me parece muy bien, pero que luego no pensemos que yo, en una clase magistral, poniéndonos unos vídeos maravillosos, cosas para que los críos interactúen, da lo mismo. Las haces un tipo test. Método de resolución, las toco todas hasta que acierto. Bueno, que son muy cómodos los niños, son muy cómodos, si les das la oportunidad. Pero si hacen bien, quiero decir, eso lo hicimos todos, lo que pasa es que antes no teníamos el botoncito. Yeah. Teníamos el app. Y solo había una oportunidad. Entonces, lo que os quiero decir es que, por Dios, siempre la culpa al mismo. No, porque os puedo garantizar que en mi centro hay gente que está a punto de jubilarse, tiene su blog, tiene su página web y trabaja. La gente joven está muy implicada, pero repito, otra queja. Por alusiones, ya van 2. A ver, tenemos una plataforma con un blog y tal, que ya sabes, porque ya te la dije otra vez. Los interinos. Alojáis todo en el... Espera, alojáis todo en campus. Luego, no eres interino y te quitan la clave y te quedas sin el material. No. Hay que tener una copia de seguridad. Y hay que valorar el trabajo de la peña. Sí. El problema ese de las claves. Que no se comparte el trabajo. A ver, si yo hago un curso para mis compañeros sobre Edmodo y a los 3 días tú te matriculas de Edmodo y te llega mi curso y yo no te lo mandé. Bueno, nos estamos ya yendo un poco de tiempo. Sí, ahora vamos a dejar vamos a hacer la última apostilla y cerramos porque ya nos van a matar. Sí. Bueno, entonces... Yo creo que el cambio está en marcha, de todas formas. Y creo que... A ver, yo no represento nada más que un trabajador, un profesor de un instituto y demás. Creo que hay muchísimo profesorado implicado, hasta límites insospechados. O sea, hasta horas... El día no tiene suficientes horas para muchos profesores para preparar. El cambio está en marcha, pero el cambio lleva tiempo. Los cambios en educación... Pues no sé, 10 años a lo mejor como mínimo. Lo que pasa es que con las TIC parece que queremos cambiar el mundo cada día. Y yo creo que es mejor hacerlo poco a poco y de alumno en alumno. Y en cuanto... Me gustó mucho la intervención sobre las nuevas metodologías. Yo creo que, sobre todo las plataformas digitales, lo que facilitan es el trabajo colaborativo. Y yo voy por ese lado. Mucho más que utilizar las TIC para nada, o solo como simples libros, yo creo que llevan implícita un nuevo tipo de metodología, no nuevo, perdón, porque lleva mucho tiempo ahí, pero trabajar cooperativamente, tanto profesores como alumnos, puede... Bueno, ahí está el principio, parte del cambio, y el cambio lleva tiempo, bastante tiempo, y no estoy de acuerdo con lo de los alumnos, lo siento. Compañera, estoy de acuerdo con que el profesorado está implicado, en todo lo que quieras. Todo eso, totalmente de acuerdo, y no es nuestra culpa mayormente todo, pero los alumnos, yo tengo alumnos que encajan en tu descripción, pero son probablemente entre el 10 y el 15%. Tengo un 80% de alumnos. Bueno, pues yo voy a pedir el traslado para ti. Se me estudian otros. Venga, tú vete para el mío, que los inspiras y yo voy para el tuyo. No, yo no les inspiro, te digo que ellos son así. Fernando, lo que sí os pido es que, brevedad, porque es que... No, creo que hay No, alumnos... finalizamos. Creo que hay alumnos que están muy interesados y que además son críticos. Hombre, yo no te digo que no los haya, Nada más. digo que no el 80%. Bueno, luego en el vino español lo comentamos todo ampliamente, que al final de la jornada tenemos ahí un vino español. Bueno, pues nada más, dar las gracias a todos por compartir vuestras experiencias y vuestras reflexiones, al público también por venir y por intervenir, y a los colegios de ingenieros e ingenieros técnicos en informática por permitirnos a todos estar aquí este día. Y sin más, damos por finalizada la mesa. En el vino español, la representante
parte de la consejería.